La primera y la más importante definición de este capítulo es la esperanza de una variable aleatoria. ¿Qué vendría a ser esto? La esperanza vendría a ser como el promedio ponderado de los valores que puede tomar una variable aleatoria. Y podríamos pensarlo algo así como el centro de masa de mi variable. La definición dice que sea x una variable aleatoria discreta con función de probabilidad p sub x en x chiquita, el valor esperado o media de x es, lo escribimos como e de x igual a la suma para todos los puntos del rango de x por la función de probabilidad evaluada en ese valor de x. A veces usamos como notación mu sub x para referirnos a la esperanza de la variable aleatoria x. Entonces vamos a ver primero un ejemplo súper pavo para entender la idea y después sí vamos a ponernos con todo. A ver, tiremos un dado. Si defino x como el valor observado al tirar el dado, ya sabemos que los valores posibles para x son los números del 1 al 6 y que todos tienen probabilidad de un sexto. Podríamos graficar la función de probabilidad que va a ser muy útil en este tema. Vas a ver. Por definición, ¿quién sería la esperanza? Es la suma de x por la función de probabilidad para todos los valores del rango. Fíjate que si dibujas la tablita, en el cálculo de la esperanza estás calculando la suma de cada valor por su probabilidad. Y la tablita entonces es muy linda también para este tema porque se ve fácil la cuenta que estamos haciendo. Si hacemos la cuenta, nos da 3,5. Vamos a ver el gráfico a ver qué significa. Me gusta verlo de esta forma. Yo estoy buscando equilibrio. Igual que cuando agarro una cuchara y la apoyo sobre mi dedo para encontrar el punto en el que no se caiga. Bien, acá lo que pienso es que tengo una bandeja con pelotitas. Y el peso de las pelotitas es la probabilidad. Entonces lo que estoy pensando es en qué punto de la bandeja tengo que poner mi dedo para que se mantenga en equilibrio. Y lo que observo es que ese punto es el punto 3,5. Muy importante, el valor esperado no necesariamente tiene que ser un valor del rango, tiene que ser ese punto de equilibrio. Fíjate que acá da 3,5 que no es ningún valor posible de la variable. Vamos con un ejemplo un poco más complicado. Hallar la esperanza de la cantidad de tiros necesarios de un dado equilibrado hasta observar por primera vez el 6. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es definir la variable aleatoria y en estos casos es más fácil porque fíjate que te pide la esperanza de algo y todo ese algo va a ser lo que necesito definir como variable aleatoria. Entonces defino a x como la cantidad de tiros hasta observar el primer 6. Esta variable tiene distribución geométrica con parámetro 1/6, porque estoy contando cantidad de tiros hasta observar el primer 6. Sabemos que cada tiro puede ser 6 o no, de forma independiente y siempre con la misma probabilidad. Eso era lo que hacía que la distribución sea geométrica. Conocemos el rango y conocemos su función de probabilidad. Vamos a la definición de esperanza, que era la suma para todos los valores del rango de x por la función de probabilidad. En este caso, ¿qué nos queda? La suma para x desde 1 hasta infinito de 1/6 por 5/6 a la x menos 1. Ahora veo esto y que digo, uy, parece muy difícil, ¿no? Y es bastante complicado, así que por eso es que lo vamos a hacer juntos. Para que sea más simple, vamos a llamar p al 1/6, así lo ves mejor. Entonces reemplazo donde decía 1/6 por p, quedándome la serie de p por 1 menos p a la x menos 1 por x, desde 1 hasta infinito. Voy a sacar el p de factor común porque no me hace nada dentro de la sumatoria y ahora tengo que mirar lo que está ahí adentro. Y acá viene la magia. Tengo que mirar muy fuerte y decir, uy, a esto se parece mucho a la derivada de algo. Acá es donde se te tiene que ocurrir una idea. Si no se te cae la idea, hay que ir al libro y ver cómo se resuelve. Sinceramente creo que a todos nos lo explicaron o lo vimos en un libro, así que es mi turno de contártelo a vos. Entonces es la derivada de quién. Y es la derivada de 1 menos p a la x, salvo constante, ¿no? Porque si derivas esto, te queda un menos 1 también. Entonces, por menos 1.
Después míralo tranquilo y vas a ver que exactamente es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, tengo la suma de la derivada, podría decir que es lo mismo que la derivada de la suma. Entonces acá fíjate que esto se parece a una serie geométrica, solo que está arrancando en 1 en lugar de 0. Es cuestión de usar el resultado de la serie geométrica y restarle el primer término. Entonces, derivando, fíjate que nos queda menos p por 1 sobre p cuadrado negativo, ¿no? Porque es la derivada. Simplificando, la respuesta es 1 sobre p. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejercicio original, la esperanza de x es 1 sobre un sexto y eso me devuelve 6. La esperanza de la cantidad de tiros necesarios hasta observar el primer 6 es 6. Y fíjate que además de resolver un ejercicio difícil, lo resolvimos para cualquier geométrica, ¿no? Porque lo hicimos en función de p. Muchas veces vamos a querer calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria. Entonces vamos a usar esta propiedad. El valor de la esperanza de cualquier función h de x se calcula como la suma para todos los x en el rango de h de x por la función de probabilidad de x en ese punto. Fíjate que h de x es una variable aleatoria. De vuelta le estoy calculando la esperanza a una variable aleatoria que puedo expresar como función de otra que ya conocía. No me va a hacer falta conseguir la función de probabilidad de esta nueva variable para calcularle su esperanza. Esa parte es clave. No sé si te acordás, pero habíamos charlado al principio del video de que con un solo valor no alcanzaba para describir a una variable. Por ahora charlamos de la medida que me indica el centro de la información, pero habíamos hablado que también necesitaba una idea de cuán dispersa era esa variable. Es muy importante que estas dos medidas vengan acompañadas para tener una idea real de lo que está pasando. Entonces, ¿se te ocurre cómo podríamos medir variabilidad? Quiero ver cuán dispersa se encuentra la variable. La idea de dispersión va a ser la siguiente. Es como así decirlo que me voy a parar en el centro, que esa va a ser la esperanza, y voy a medir todas las distancias de los puntos de los valores de la variable a ese valor esperado. Y quiero tener una idea de cómo son esas distancias. Es como que me encantaría tener una idea de, bueno, en promedio cuán distantes están los puntos. Ahora, lo que es necesario es que hagamos algo con esos valores. Fíjate que si te parás en el centro y medís todas las distancias y después las promediás, ese valor te va a dar 0. Lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado. La varianza de x se define como la esperanza de x menos su esperanza al cuadrado. Fíjate que te está midiendo una forma de distancia entre los valores de la variable y su centro y su valor esperado. Te da una idea de dispersión, de distancia. Esta fórmula, fíjate que ya la podrías aplicar. ¿Por qué? Porque la varianza no es nada más ni nada menos que la esperanza calculada sobre una función de x. Y ya te enseñé a calcular esperanza de una función. Pero de todas formas vamos a ver una propiedad que va a hacer que el cálculo de la varianza sea mucho más fácil. Fíjate, la varianza de x, como dijimos, es la esperanza de x menos su esperanza todo al cuadrado. Voy a aplicar la distributiva. Esto me queda la esperanza de x al cuadrado menos 2 por x por la esperanza de x más la esperanza de x al cuadrado. Ahora, si a la esperanza de x la llamo mu, la varianza de x, ¿cómo me quedaría? ¿Te acordás que la esperanza tenía esa propiedad de ser lineal? ¿Eso qué significaba? Que la esperanza de la suma me quedaba como la suma de las esperanzas y las constantes salían afuera. Si no te acordás, volví un poquito atrás en el video y fíjate cómo habíamos resuelto ese problema, cómo habíamos demostrado esa propiedad. ¿Cómo me quedaría en este caso? Me quedaría como la esperanza de x al cuadrado menos, el menos sale afuera, es un menos 1 multiplicando, el 2 también, y la esperanza de x también es una constante que la llamé mu. Entonces me queda menos 2 por mu por la esperanza de x, más, fíjate que la esperanza de x al cuadrado es una constante, eso sería mu al cuadrado, y la esperanza de una constante es esa misma constante, es lo que nos había pasado con la letra b en la propiedad de linealidad. Ahora, la esperanza de x la llamé mu. Fíjate que acá me queda 2 por mu. Es lo mismo que mu al cuadrado. Entonces tenemos
menos 2 veces mu al cuadrado más una vez mu al cuadrado. La varianza de x resulta entonces en la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Reemplazando, resulta en la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Esto que te estoy marcando en naranja no es la definición, pero va a ser la fórmula que usemos siempre para calcular varianza. ¿Por qué? Porque nos ahorra muchísimas cuentas.